Por favor, qué gusto, Carolina, conversar contigo esta mañana. Bueno, decirte que además has entrado a la casa de muchos venezolanos y por ahí quiero comenzar, ¿no? ¿Tú imaginaste cuando grabaste la Reina del Flow, imaginaste el alcance que iba a tener y sobre todo con la introducción de la Reina del Flow en la plataforma de streaming como Netflix, por ejemplo? No, la verdad no. Creo que uno, y yo particularmente cuando hago un proyecto de televisión, pues realmente el trabajo para mí termina el día que terminamos de grabar, ¿no? Lo que viene después es un extra, es un bonus. Y ese bonus, la verdad que no esperamos que fuera tan impresionante. La primera temporada fue como ese primer eh, despertar y de enterarnos que definitivamente la serie le había gustado a mucha gente y bueno, y empezó este fenómeno que la verdad no creímos ni siquiera que la segunda le iba a ir mejor que a la primera. Oye, qué increíble eso que me comentas, ¿no? Bueno, supongo que porque estás en el trabajo, pero definitivamente en el trabajo cuando uno va a grabar, como tú dices, entras y, bueno, no imaginas el impacto que pueda tener, pero lo tuvo, ¿no? ¿Por qué crees tú que la gente logró conectar con esa serie? Y lo que más me llama la atención, fíjate, yo te digo hoy, es ahora la serie más vista en Venezuela, pero no solo ocurre en Venezuela, ocurre en varios países de la región. Entonces, es interesante porque es una historia que conecta no solamente con el colombiano, porque además sus protagonistas en su mayoría pues son colombianos, sino con el mundo entero. Y eso no es fácil de lograr tampoco. Bueno, digamos que ese es un tema del que hemos hablado un montón de veces los actores, porque claro, nosotros también nos preguntamos este fenómeno, ¿por qué? Más allá, digamos, de la historia y lo que pueda pasar, yo creo que para mí tiene que ver mucho con los personajes. Los personajes son personajes que no son blancos ni negros. Creo que los personajes, todos los de la serie, pasan por toda la gama de colores, toda la gama de grises, y creo que eso es lo más interesante porque precisamente lo que logra es que la gente se identifique de alguna manera con cada uno de los personajes. Nosotros no vemos a Jamie como la heroína blanca que no parte pues o sea, el malo no es tan malo, pero sí es malo. Todos, digamos que cada uno de los personajes tiene esos contrastes tan marcados. Entonces, yo creo que eso lo que ha hecho es que la gente se haya identificado con más personajes de lo que en otras series puede pasar, ¿no? ¿Hay un antes y un después en tu carrera como actriz de La Reina del Flow o llegó eso antes? A ver, yo no sé, yo creo que sí, yo creo que llegó antes porque pues de todas maneras y más en Venezuela, que en Venezuela es donde yo creo que el país después de Colombia donde más han visto mi trabajo, desde La hija del mariachi, desde La séptima puerta, todas las series que he hecho desde que arranqué se han visto en Venezuela y digamos que con el pueblo venezolano siempre he tenido una cercanía muy grande por eso, ¿no? Llevo como muchos años estando en las pantallas de los venezolanos y ahora digamos que llegó lo de la reina, no te cambia mucho la vida, ¿no? Obviamente ya han pasado muchos años, llevo ya haciendo esto bastantes años, o yo creo que llevo bastantes, entonces yo creo que no sé si me ha cambiado la vida, porque pues yo sigo viviendo igual, yo sigo teniendo una vida o trato, qué sé yo, de común y corriente. Ahora no vivo en Colombia, ahora estoy en Argentina y pues obviamente después de estar viniendo acá 14 años seguidos, este año ha sido como la primera vez que me encuentro en un país en el que antes disfrutaba mucho el anonimato y ya no es tan así. Pero como he tenido que lidiar con eso desde hace mucho en Colombia o en otras ciudades, pues digamos que hace parte un poco de lo del trabajo, ¿no? De ese bonus que te decía al comienzo, que viene con lo que significa para mí mi trabajo, o sea, la fama, el reconocimiento y eso es un bonus. Mi trabajo es seguir interpretando personajes y seguir haciendo lo que más amo hacer y que tengo además la fortuna de hacerlo y que me paguen por eso, creo que no puedo ser más privilegiada. La Reina del Flow es una serie larga, ¿no? ¿Fue agotador grabar esa serie?
Creo que es de las series más agotadoras que he hecho, sí. Y yo he hecho cosas muy agotadoras. He hecho telenovelas largas de las que, no sé, 2 años de rodaje, 1 año y 8 meses de rodaje en otra, 1 año en otra. O sea, como que siempre han sido muy largas las que he hecho. Y La Reina es una serie particularmente difícil porque, digamos que demandaba mucho tiempo, muchas horas. La segunda temporada fue más difícil aún porque nos agarró la pandemia justo arrancando al mes de haber empezado grabaciones a un ritmo vertiginoso. Un día no hubo nada más y quedamos en stand-by 7 meses. Entonces, digamos que sí es yo le digo ruda, ¿no? Como es un tipo de serie muy ruda de hacer, porque, bueno, nosotros en Colombia tenemos unos ritmos de producción bastante fuertes, y La Reina se caracterizaba precisamente por ser una de esas producciones. ¿Cuántas horas te podría llevar grabar un día? Por regla son 12 horas de rodaje, pero no se cuentan los llamados, no se cuentan los traslados. Entonces, puede que tú salgas de tu casa y te demores, no sé, 14 horas. Si tu traslado es a 1 hora, pues eso no lo cuentan dentro de las 12 horas de trabajo, de lunes a sábado. Eh, y claro, cuando eres el protagonista, pues obviamente vas en todas, ¿no? Claro. No, no hay descanso. Oye, Carolina, más allá de Reina de Flow, ¿cuándo te diste cuenta tú que servías, que este iba a ser tu forma de vida, ¿no? Que servías para la actuación? Desde pequeña lo descubriste, no es algo que tenías muy claro, luego lo descubriste, alguien te descubrió. Mira, yo quise ser bailarina cuando era chiquita, ¿sí? Y me formé y tuve el privilegio de formarme en una escuela de formación integral para bailarines clásicos. En esa escuela me formé como bailarina y ya adolescente, un poco también porque cambio de ciudad y obviamente había muchas dificultades que me permitían seguir estudiando en otro país, que era como la idea. Eh, Me tuve que quedar en Bogotá y ahí una vez, por digamos el círculo de amigos que teníamos de danza, salieron audiciones para unos comerciales y es la primera vez, digamos, que llego a un lugar donde me presentan ante una cámara. Ese día me acuerdo que el director de casting me decía que la cámara me quería mucho. Yo la verdad no entendía mucho de qué se trataba eso y es cierto, o sea, digamos que hay gente que en cámara se ve mucho mejor de lo que es en la vida real y viceversa también. Hay personas que son guapísimas en persona y la cámara no las quiere nada y no se ven igual, no sé, eso que en qué radica exactamente. Digamos que esa fue como el primer encuentro de, ok, la cámara. Después, precisamente por ese casting, quedo ligada, digamos, como a una serie de casting para otros comerciales y ahí conozco un jefe de casting en esa época de RCN que pues me conoce, que digamos que él había descubierto como muchos talentos juveniles y pues yo estaba ahí. Yo seguía medio bailando, pero también como sin saber exactamente qué era lo que iba a pasar con mi vida. Yo ya no había entrado a una compañía profesional, eh, tenía, digamos que me había graduado del colegio y no tenía como los medios para entrar a una universidad, porque pues en Colombia estudiar es muy caro y las públicas no son para todos y yo no pasé la pública y eso fue como, oh Dios, no pude pasar. Quería estudiar diseño gráfico y muy seguramente habría terminado estudiando arquitectura, no sé, pero yo seguía, digamos, dictando clases de ballet, bailaba en eventos, freelanceando un montón. Mm. Y entonces en este casting, que me fue muy bien y que, digamos que a mí lo que se me presenta con la actuación es algo como muy importante y es como la reiteración de que lo que a mí más me gustaba de bailar era interpretar personajes, ¿no? Cuando uno baila ballet, no es que baila porque baila lindo, sino porque uno de alguna manera interpreta un personaje, Giselle, Kitri, hay un montón de personajes que es a través de la danza que se interpretan los personajes. Entonces la actuación se me presenta como lo más puro, ¿no? Como la esencia pura de lo que me gustaba más de bailar, que era ser otro, estar en otros. Y eso lo empiezo a descubrir ahí y pues obviamente por la formación uno tiene como una disciplina muy diferente con respecto al resto de la humanidad. Y con ese director empezamos a trabajar en una serie que nunca salió al aire, chiquita, mi primer sueldo, además empecé a ganar
plata, porque pues en esa época yo me mataba dictando miles de clases y todo, pues para sostenerme y ayudar un poco en casa, que la situación no estaba como muy fácil, pero con este trabajo que me salió ya me ganaba un poco mejor y me divertía un montón, o sea, me parecía divertidísimo. De hecho, el personaje era un personaje chiquito en una serie juvenil de una chica que era bailarina, entonces como que estaba muy ligado a lo que yo hacía, pero mientras tanto, digamos que me empecé a formar y a entender y a empezar a mover algo que pues en la danza no nos dejan que, mucho, que es la voz, ¿no? Como hablar, porque en danza siempre estás calladito. Y eso me pareció muy interesante. ¿Qué descubrí de ahí? Que cada puerta a la que yo llegaba se me abría, que digamos que todo el sacrificio de la danza como que empezaba a aflorar ahí. Y la verdad que ahí, yo no sé, estrella, yo no sé exactamente cómo, cómo ponerle un título a eso, pero casting al que iba me lo ganaba, como que fue muy fácil la entrada, porque además la pasaba muy bien, me divertía un montón y había como un potencial que también la danza, obviamente, y la formación me la había dejado. Empecé a hacer teatro, o sea, yo en el 2002 ya había empezado a hacer teatro con el Teatro Nacional, con una de las compañías más importantes que había de teatro. Hago una serie muy importante con un personaje muy importante que fue la lectora, no tenía ni 20 años. Entonces, como que la actuación básicamente, primero que me salva la vida, porque yo creo que si hubiera seguido en la danza, no sé, algo se me habría roto, tal vez el corazón, porque pues uno con la danza atenta mucho y sobre todo a esa edad con su forma de ser, ¿no? Con su físico. Entonces, como que la actuación de alguna manera me reconcilia con mi, sí, con mi figura, nada más ahorita yo soy súper flaquita y en esa época también, pero pues para ser bailarina clásica, la verdad, me sobran como 2 kilos de nalgas, pero nada, entonces eso sí me ayudó un montón a ponerme en un lugar en el que me sentía cómoda, en el que sentía que encajaba, y todas esas puertas se abrían. Entonces, creo que empiezo a darme cuenta desde ahí, desde ese momento, que esto era lo mío, que no lo había soñado siquiera porque mi sueño era otro, pero tenía que ver con que precisamente la formación en danza me abre las puertas para hacer teatro, que es una de las cosas que más me gusta hacer. Y la tele, pues la tele va saliendo y cada puerta se va abriendo y digamos que si yo hago un recuento desde que arranqué, pues fue una serie tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, hasta estar sentadas aquí vos y yo hablando, porque pues la verdad es que desde que arranqué no he parado y eso es una fortuna maravillosa. Ahora tú me cuentas que en un principio, claro, tenías, digamos, unas expectativas y que en tu casa las cosas no iban muy bien desde el punto de vista económico, ¿no? Y eso Ujú. muchas veces, a veces uno quiere hacer algo, pero no puede porque tiene que comer, tiene que ayudar en Ajá. casa. ¿Tú sentiste en algún momento que, bueno, que esa situación en casa iba a ser difícil para que tú pudieras seguir en el camino que querías? No, al contrario, yo creo que precisamente fue la necesidad que había en casa lo que me dio para trabajar y para buscármela y rebuscármela y, y terminé donde tenía que terminar porque pues, yo tenía una necesidad que pues, había que ayudar en casa y, y la verdad no me costó mucho ayudar en casa porque desde que te juro pisé un lugar donde había una cámara en algo me destaqué, no sé por qué, o sea, era muy instintivo, pero también correspondía a una formación que yo tenía y que de alguna manera me plantaba ahí con otra seguridad, ¿no? Como que no era que llegaba a un lugar que era 100% extraño para mí, ¿no? Yo sabía lo que, pues, me he parado en un escenario desde que tengo 9 años, entonces uno ya se para de otra manera cuando pues ha tenido un bagaje, sobre todo en la educación y en la formación pues, que tuve yo, gracias a Dios, gracias a mis padres, gracias a la vida, todo, ¿no? Yo terminé en una de las mejores escuelas de formación artística que hay en Latinoamérica, que se llama Incol Ballet, y gracias a esa escuela también yo puedo decir que
me pude plantar desde muy chiquita en lugares que, no sé, tal vez hubieran Una dado un cultura poco más de diferente. miedo teniendo esa edad. Sí. Oye, uno se prepara, bueno, como bien dices, bueno, me preparé, me fue bien, creo que fue una combinación de factores, ¿no? Entre que te llevabas muy bien con la cámara, tenías la disciplina, pero uno se prepara para, sí, ser actriz o ser bailarina, pero no se prepara para la fama. Ujú. Cómo te llevas con eso? Pues sin querer queriendo, creo que ya me tenía muy preparada porque pues yo vengo de una familia muy sólida donde los pies en la tierra siempre han estado, ¿no? Y creo que eh, me ha ayudado mucho saber, no sé, tener claro quién soy, de dónde vengo. Y ya, las bases familiares son muy importantes para uno poder mirar desde afuera también todo lo que pasa. Creo que nunca, no sé, no he dejado de sentirme como un ser humano normal que tiene un trabajo particular, ¿no? Y en eso sí, mis papás desde muy chiquita me lo inculcaron, lo vi en casa. eh, Tengo una familia que me apoya un montón, pero que también me pone mucho los pies sobre la tierra desde siempre. Entonces, Mm, digamos que fui creciendo con eso, el bonus llegó y creo que tenía las herramientas pues para para manejar. sostenerlo. Al principio, obviamente, cuando uno es chiquito, uno como que cree o tiene esta idea de que tiene que caerle bien a todo el mundo y de que uno tiene que responderle a todo el mundo y un día te das cuenta que es imposible porque es mucha la gente que va llegando. Obviamente cuando yo era más pequeña no existían las redes sociales como ahora, pero pues ya empezaban a existir otras herramientas, los mails, las cosas un poco más físicas, pero pues uno ya veía que gente, con la hija del mariachi, yo creo que esa fue como la que más, y un poco antes también con la séptima puerta ya porque era un programa de adolescentes, pero, pero no, yo creo que eso nunca me cambió porque sabía que eso era un bonus, no era lo que me definía, ni por eso precisamente lo estaba haciendo, al contrario. Creo que de las cosas que yo más disfruto es el anonimato y poder ver a la gente y poder, me gusta mucho, soy muy observadora, pero pues obviamente ya uno en un lugar en el que uno ya es reconocido, pues es más la gente con la que te encuentras que te están mirando a la gente que tú puedes mirar. Pero Sí. bueno, el tapabocas también ha sido hermoso, de lo único que Sí, ha rescato sido del COVID-19. beneficioso. Oye, Carolina, yo tengo que ir, ya no sé si llamarte Jamie, Dami, Carolina, en fin, ¿no? Pero porque te estoy viendo, claro, y no ve la serie y es difícil no, bueno, no ubicarte con el personaje. Yo tengo que despedir, para la gente que no conoce quizás a Carolina Ramírez, ¿no? Tengo que hacerte esta pregunta. ¿Hubo alguna vez algún romance con Charlie? Mira que me lo están preguntando tus fanáticas. No, no, a ver, yo primero que todo, Charlie se llama Carlos Torres, es un actor que tiene su esposa, yo soy Carolina Ramírez, que tengo mi esposo, que tenemos vidas aparte, somos No, 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 pero actores. esa Los... pregunta no es de chisme, es de ilusión, ¿ah? De ilusión. No, no, y no se ilusionen con eso, por favor, no, 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 yo creo que de las cosas increíbles de este trabajo en otros sin tener que meter la vida de uno ahí, ¿no? Es muy raro. En estos días hablaba con mi sobrino que es psicólogo, como qué raro es ponerse como en otro y simplemente quitárselo como un vestido, ¿no? O sea, uno se pone el personaje, pero también se lo quita y lo deja a un lado y uno sigue siendo uno. Eso es lo que más amo de ser actriz. Yo no podría ser artista musical precisamente por eso, porque, bueno, aparte porque no canto, pero segundo porque eh, cargar con el personaje todo el tiempo y ser el personaje todo el tiempo, creo que me costaría mucho, mucho serlo. Sí, no, y resulta agotador. Oye, ¿habrá una tercera temporada de La Reina del Flow? Es una gran pregunta, todo el mundo me la hace y yo podría decir, no, no puedo decir si sí o si no, porque digamos que no me corresponde a mí contestar eso porque yo soy una actriz que contrataron para una serie que hacen otros y esos otros son los que deciden si se hace o no. Yo ni propuestas he recibido, o sea, no hay una propuesta formal de que va a haber una tercera temporada. Y para que haya una tercera temporada como actriz, como, sí, como trabajadora, digamos, de ese proyecto, pues tendríamos que ver muchas condiciones y muchas cosas
pues para poder aceptar, ¿no? Creo que a mí particularmente, yo no sé si 180, 165 capítulos no han sido suficientes para contar una historia. No sé si quiere hacer toda la vida la reina del flow, porque pues yo también he hecho otros personajes con los que también la he pasado increíble y quiero seguir o sea, quiero seguir estando en otros personajes que cuenten otras historias, que tengan otros contextos, porque pues precisamente a eso me dedico, ¿no? No estudié tantos años ni me formé tantos años para quedarme siendo solamente un personaje. Con el que estoy súper agradecida, con el que disfruté, gocé, muñequé, me vistieron, pude ser, mejor dicho, una estrella musical y vivirlo de verdad y estar ahí de verdad. Pero creo que, no sé, el universo actoral es tan grande que no me lo quiero perder quedándome en uno solo, la verdad. Yo creo que parte solamente de ahí, pero también depende de otros el hecho de esa tercera temporada.